Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Voy a utilizar una expresión a ver en qué les hace pensar. El descrédito de la economía o la economía desacreditada. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Quizá el profesor Steve King? Pues claro, el profesor King ha hecho pedazos todos los libros y manuales de universidad y aún así sigue trabajando en la universidad como profesor de economía. Steve, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. ¿Qué tal, Max? Bien, quiero saludar también a Stacey Herbert. Hola. Hola, un momento. ¿Cómo es que yo me he cambiado de ropa y ustedes no? Bueno, tampoco pasa nada. Hay un programa a la hora del desayuno en el que el copresentador llevó puesto el mismo traje un año entero, 365 días seguidos, y nadie se dio cuenta. Sí, sí. Pues yo el chaleco este que llevo puesto pienso ponerlo a la venta en eBay y sacar 500 o 600 libras por él. Tiene que enseñar la parte de detrás, Max, con las calaveras y las tibias. Sí, con las calaveras. Algunos pensarán que es un símbolo de los Illuminati, pero en realidad no es más que una referencia al movimiento del rock punk, al que pertenece mi sastre del Soho, Sir Tom Baker. ¿Sir Tom Baker? Sir Tom Baker. Y ya que hablamos de los Illuminati, creo que es un buen momento para que analicemos una noticia que nos llega sobre la City de Londres. Todo el mundo dice que la economía británica crece. De hecho, supuestamente es la que más crece de todo el G7. Ahora bien, en el otro lado de la ecuación está la deuda, a la que ahora se le ha unido la cuenta corriente. La riqueza, la mayor exportación del Reino Unido. Vamos a ver el siguiente tuit de Duncan Weldon. El año pasado, el déficit de la cuenta corriente del Reino Unido, el dinero que pidió prestado el país al resto del mundo, ascendió hasta el 5,5% del PBI, el mayor déficit anual jamás registrado desde que se empezara a hacer este cálculo en 1948. ¿Por qué supone un problema tener déficit en la cuenta corriente? Porque saca dinero de la economía. ¿Qué es el déficit de la cuenta corriente? Denos la definición, por favor. De todos los bienes y servicios que utilizamos, algunos los importamos y otros los exportamos. Ahí es donde se mide el déficit comercial. Pero a esto hay que añadirle los flujos financieros, en los que se incluyen los ingresos procedentes de los activos que tiene el Reino Unido fuera de su país y también los ingresos que el Reino Unido tiene que devolverles a aquellos países que poseen activos aquí. En eso consiste la cuenta corriente, en añadir a la balanza comercial los flujos financieros derivados de la posesión de Por ejemplo, activos. hace poco, el gobierno británico vendió el servicio de correos, gran parte del cual ha ido a parar a las cuentas de pensiones alemanas. De forma que ahora, cuando un ciudadano británico envía una carta, parte del costo del sello va a parar directamente a Alemania, lo que contribuye al déficit de la cuenta corriente. Sí, en esencia Estados Unidos también tiene un gran déficit comercial, como el Reino Unido. La diferencia es que Estados Unidos cobra grandes ingresos por los activos que poseen el resto del mundo, lo que hace que al final la cuenta corriente esté más o menos equilibrada. Ahora bien, el Reino Unido está totalmente expuesto. Sí. Por ejemplo, Apple tiene depositados algo así como 50.000 o 60.000 millones de dólares en el extranjero. Un dinero que todavía no contribuye porque está aparcado fuera del país por motivos fiscales. O lo que es lo mismo, para evitar tener que pagar impuestos. El caso es que los países y las empresas tienen activos por todo el mundo y ese déficit de la cuenta corriente se añade al flujo monetario. Sí. Pues bien, en el caso del Reino Unido, la cuenta corriente se sitúa en niveles negativos. El déficit asciende al 5,5% del PBI, lo que supone que el país está perdiendo un gran porcentaje de sus ingresos, y además bastante deprisa. Sí, vamos a ver algunas de las razones que explican este déficit de la cuenta corriente, pero antes vamos a ver de qué nos advertía The Economist el pasado mes de enero en el artículo citado. En último término, el hecho de que haya déficit en la cuenta corriente implica que el país está vendiendo sus activos o endeudándose para financiar el gasto, una política que tiene sentido si el gasto se hace en inversiones que darán sus frutos en el futuro. Pero no en el caso del Reino Unido, que está sometido a un atracón de consumo. Según algunos cálculos, la tasa de ahorro de las familias es negativa y en los próximos 5 años se prevé que la deuda de los hogares se dispare. De ocurrir así, el Reino Unido crecerá al nivel previsto, pero a costa de dilapidar su riqueza, lo que acabará llevando al país a la crisis. Es como si alguien dice: mi casa es la más cálida de toda la calle, mientras hace fuego con sus propios muebles, al contrario que los demás, que prefieren no quemar sus casas. Ahí está la clave, porque cuando sale un flujo de ingresos de una economía, esos ingresos van a parar a otra, lo que hace que el total de los flujos acabe siendo cero. Para determinar los flujos hay que analizar si el Estado toma dinero del sector privado o si invierte en él, si el sector privado pide dinero prestado a los bancos o si por el contrario se dedica a pagar deudas, y finalmente si el sector privado percibe ingresos de sus activos en el extranjero o si tiene que pagar a esos países de fuera.
Por tanto, lo que nos dice la cuenta corriente es que el 5,5% del dinero de la economía está abandonando el país. Las inyecciones que se reciben corresponden al endeudamiento de las familias, el mismo que está inflando el mercado inmobiliario británico, pero que a la vez genera más deuda, y el Estado, a pesar del discurso oficial del gobierno, también presenta un ligero déficit. O sea que el déficit del Estado y la deuda de las familias son los que desequilibran desfavorablemente el déficit de la cuenta corriente. Y además, para mantener ese sistema a largo plazo, la deuda de las familias tiene que seguir aumentando hasta superar con creces el nivel alcanzado durante la crisis financiera. Llegará un punto en el que la gente no podrá endeudarse más, los ciudadanos empezarán a arruinarse, se detendrá el préstamo y la economía entrará en recesión. Por eso dicen que nos dirigimos hacia una segunda crisis financiera, y la verdad es que tienen razón. Voy a poner otro ejemplo. Hace poco el Reino Unido ha vendido su participación en Eurostar. Sí. Y la calderilla que le han dado se la ha inyectado a los bancos zombies para mantenerlos a flote, que es para lo único que sirven estos continuos rescates. Lo que pasa es que pierden los ingresos, y eso contribuye al déficit de la cuenta corriente. Han dilapidado un activo que generaba ingresos. Sí. Pero incluso cuando el gobierno se pavoneaba de que no habría déficit en los próximos años, los cálculos se hacían sobre la base de esa continua venta de activos estatales, que aunque un día pueden ayudar a equilibrar las cuentas, al final acaba empobreciendo el país. Bien, además de eso, hay otro elemento relacionado con el déficit de la cuenta corriente y el flujo monetario entrante y saliente. ¿Y ese no es otro que el blanqueo de dinero? Sí. Según Transparency International, gran parte de los acuerdos que se celebran en el Reino Unido es probable que correspondan a operaciones de blanqueo de dinero. Delincuentes y cargos públicos extranjeros han blanqueado miles de millones de libras de dinero ganado de forma corrupta, adquiriendo casas de lujo en Londres, a través de sociedades anónimas domiciliadas en paraísos fiscales, lo que convierte a la ciudad en la indiscutible capital mundial del blanqueo de dinero. Eso es lo que dice Transparency International tras estudiar los mercados inmobiliarios de todo el mundo. Sí, esa es una de las cosas que más me sorprenden de vivir en Londres. Yo vengo de otra burbuja inmobiliaria, la de Sydney, que si no está alimentada con dinero corrupto, sí que lo está con dinero extranjero, aunque desde luego la de Londres es mucho mayor. Si tenemos en cuenta el elevadísimo precio de la vivienda y la cantidad de dinero extranjero que llega, desde luego que puede decirse que Londres es la capital mundial del blanqueo. Por eso, aunque la crisis financiera empezó en Estados Unidos, sus mayores efectos se vivieron en el Reino Unido, en empresas como AIG, el HSBC, Northern Rock. Madoff. Sí. La ballena de Londres, de JP Morgan. Londres es el eje mundial del fraude financiero porque la normativa británica, que es un despropósito, convierte al sector financiero británico en el peor regulado de todo el mundo. Y eso atrae a los peores elementos de todo el mundo que externalizan sus fraudes. Sí. A la City de Londres. Sí, yo he estudiado a fondo la importancia que tiene la variación de la deuda privada en la demanda, en los ingresos y por extensión en la economía. En Estados Unidos, en los mayores picos, esa variación ha llegado a situarse en el 15% del PBI. Pues bien, en el Reino Unido hay momentos de gran volatilidad en los que esa variación alcanza el 60% del PBI. ¿Hay algún otro país con un porcentaje parecido? No, ninguno. Bueno, en ocasiones ha pasado en Islandia. Lo que pasa es que se trata de un PBI mucho menor. A mí no se me ocurre ninguna explicación lícita a este fenómeno. Ahora bien, explicaciones ilícitas se me ocurren unas cuantas. El Deutsche Bank también ha analizado el flujo de fondos en diversos países para descubrir fondos ilícitos. Los analistas del Deutsche Bank han centrado sus estudios en la línea de errores y omisiones netas EON que existe en las cuentas nacionales para compensar los errores derivados del redondeo para completar aquellos factores que se hayan podido medir de forma inexacta, como las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, si las EON fueran realmente errores, entonces al cabo del tiempo el resultado final debería ser cero, dado que en ocasiones los economistas pueden sobrevalorar una cifra y en otras infravalorarla. El problema es que esta línea no tiende a cero, sino que representa un flujo entrante de dinero de tal magnitud que afecta a las cuentas nacionales y que por tanto los operadores de divisas han de tener en cuenta a la hora de intentar predecir las tasas de cambio. Lo que pasa es que en el Reino Unido esa cifra es la mayor de todas. Cualquier cosa que esté por encima del 5% ya se considera un valor muy elevado. Bueno, la del Reino Unido es la mayor si dejamos de lado a Suecia, donde se cree que la cifra es más alta aún por culpa de la evasión fiscal. De acuerdo. Allí es algo así como el 50% del PBI. En Estados Unidos la cifra es muy pequeña gracias a la agresividad, por así decirlo, del Departamento de Justicia. Sí. Pero en el Reino Unido ya se encamina hacia niveles de Suecia. Sí, la única explicación para ello reside en las actividades ilegales, cuyo dinero se blanquea a través del sistema financiero londinense. A mí me resulta sorprendente porque, para que eso sea posible, hace falta tener el sector financiero más corrupto del mundo, con la posible excepción de Suiza. Sí.
Pero al mismo tiempo existe un organismo regulador, el Banco de Inglaterra, que ahora probablemente es más consciente del tema que cualquier otro organismo homólogo. Vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario. Todo el dinero que llega desde el extranjero y que infla el precio de la vivienda hasta niveles insostenibles está expulsando del mercado al ciudadano de a pie. Pero la única respuesta que ofrece el gobierno es construir en otros lugares o proponer planes como el de ayuda a la adquisición. ¿Que infla los precios aún más? Sí. Y eso traslada un indicador de precios nefasto en el mercado inmobiliario. Actualmente hay un montón de políticas y programas dedicados al mercado inmobiliario. Lo que pasa es que todos ellos se basan en una situación circunstancial, como es la llegada de dinero extranjero que los oligarcas de varios países desean blanquear. ¿Puede ser una circunstancia ocasional? Yo creo que es permanente, desgraciadamente. En China parece que hay muchísimos billones de más y lo mismo puede decirse de Sydney, Vancouver, Toronto. El problema es que todo está basado en un nivel creciente de apalancamiento muy agresivo. Ya que la inmigración es un tema candente en estas elecciones, la verdad es que la situación es curiosa, porque el gobierno quiere que el dinero emigre al Reino Unido. Pero la gente no. Exacto. Y pueden comprar, pero no vender. Está claro que el dinero sí que lo quieren, aunque eso provoque un trastorno inmobiliario que esté haciendo que haya localidades del Reino Unido que estén repletas de inmigrantes y cuya población se siente incómoda por ello. Sí. Pero la inmigración es un gran problema y el gobierno solo se preocupa por la inmigración financiera, no por la de las personas ni por las razones que la provocan y que llevan a un importante grado de inestabilidad política. En fin, llegados a este punto tenemos que irnos. Luego seguimos hablando de eso y de lo otro. Vamos, que volvemos enseguida. No se vayan, les esperamos con la segunda parte. Hemos vuelto. Qué mal nos ha quedado el final de antes. En fin, seguimos con el profesor Steve King y con Stacey Herbert. Stacey, ¿qué está pasando en Grecia? Ya que hablamos de corrupción, deuda y caos, vamos a ver el siguiente titular. Este es el feo escenario al que Grecia está a punto de enfrentarse si no logra un acuerdo de rescate. Se trata de ese interminable acuerdo de rescate que estuvo años en vigor y de su nueva actualización, de la que llevamos hablando desde hace meses. Bank of America Merrill Lynch ha hecho un análisis de las circunstancias actuales y del feo escenario al que podría enfrentarse Grecia en caso de quedarse sin dinero, que es algo que calculan que puede ocurrir a no mucho tardar. En este escenario, Grecia no logra demostrar un compromiso creíble con las reformas en las próximas semanas. En ese caso, Europa y el FMI suspenderían el programa actual. El BCE se negaría a seguir aumentando la línea de liquidez de emergencia o simplemente dejaría que los bancos griegos se quedaran sin garantías. La pérdida de depósitos bancarios desencadenaría una huida total de capitales y Grecia acabaría incumpliendo la deuda que mantiene con el BCE y el FMI. Salvo que alguno de estos traumas forzaran al gobierno griego a dar marcha atrás y buscar un acuerdo con el resto de Europa, la salida de Grecia del euro durante este mismo año se convertiría en algo inevitable, según nuestro punto de vista. De ser así, podrían ocurrir dos cosas, o que Europa sea quien lo ofrezca como opción, permitiendo así a Grecia seguir en el euro, o que se convierta en la única posibilidad del país heleno de evitar un desplome total de la economía e incluso convertirse en un estado fallido. ¿Qué opina usted de este análisis que ha hecho el Bank of America? ¿Podría Grecia enfrentarse a un panorama así de desalentador si los supuestos acreedores se niegan a llegar a un acuerdo? Es posible, y la verdad es que sería terrible. Cuando Syriza llegó al poder, yo pensé que la Unión Europea debía ser consciente de que si no quería llegar a un acuerdo con esa gente de izquierdas, entonces tendría que hacerlo con los fascistas de extrema derecha, cuyo partido, Amanecer Dorado, se ha convertido en la tercera fuerza política con más representación en el Parlamento. Por eso yo pensaba que Europa rebajaría un poco su extrema postura en el tema de Grecia, pero no ha sido así. De hecho, parece que quieren acabar con ellos. Sí, parece una cuestión de venganza, sobre todo a juzgar por cómo está actuando el FMI en el tema de Ucrania. Por ejemplo, en el que la institución monetaria está incumpliendo todas sus normas. Sí. A la hora de prestarle dinero a un país en guerra, que además parece que va a incumplir su deuda soberana. ¿Por qué el FMI es tan condescendiente con Ucrania y en cambio tan exigente con Grecia? En dos palabras, Cuarto Reich. Cuarto Reich. Llevo diciéndolo desde hace 2 años, que quieren crear un Cuarto Reich. En origen, el euro se creó para reunificar las dos Alemanias y que Europa estuviera contenta. A Europa le ponía nerviosa la reunificación. Hasta Margaret Thatcher dijo que era una mala idea.
El caso es que con el euro, Europa Occidental se ha unido a Europa del Este para convertirse en la mayor economía del mundo. Y ahora lo que van a hacer es destrozar Grecia. A mí hay una cosa que me llama la atención. La OTAN y la Unión Europea dieron un golpe de Estado en Ucrania y le echaron las culpas a Putin. En cambio, Alemania le está clavando a Grecia un cuchillo en la espalda y nadie dice nada. Ni siquiera dicen que es una acción política. ¿Qué papel desempeña en todo esto? Le asestan a Grecia una puñalada trapera y ellos que dicen: bueno, ya se sabe, estas cosas pasan. Es una actitud deplorable. ¿A quién representan? Incluso Der Spiegel publicó una vez un titular en el que decía que Alemania se había convertido en el Cuarto Reich. Ahora bien, yo creo que las cosas son mucho más complejas. ¿Qué pasa, que todo gira en torno a Alemania? Francia, por ejemplo, ha dejado entrever que está dispuesta a condonar una parte de la deuda e intentar atajar la crisis humanitaria y social en la que está sumida Grecia. Sí. Usted ha estado allí hace poco y habrá podido comprobarlo con sus propios ojos. ¿Cuál es el propósito final? ¿Por qué lo que está claro es que Grecia no puede devolver ese dinero? Entonces, ¿por qué se niegan rotundamente a negociar? La verdad es que se ha juntado una cuestión cultural combinado con lo peor del pensamiento económico convencional, todo metido en el mismo saco. Porque están diciendo, si firman este acuerdo, se quedan en el euro y Grecia se comprometió a que su deuda pública no superase el 60% del PBI y a que el déficit no fuera mayor del 3%. Y cuando se llega a un acuerdo hay que mantenerlo. Lo que pasa es que el gobierno griego, por boca de Yanis Varoufakis, considera que esa política económica ha fracasado porque se les dijo que la cifra máxima de desempleo no superaría el 16% y que ahora estaría en torno al 12%, Sí. pero el máximo llegó hasta el 27% y el porcentaje actual es del 26%. Así pues, como no se han cumplido las promesas, lo que habría que hacer es cambiar de modelo. El problema es que siguen empeñados en ese enfoque legalista. Pero debería considerarse una especie de situación extrema y de fuerza mayor que necesita un tiempo muerto, igual que ha hecho Max antes de la pausa. Sí. Algo del tipo, les dejamos solos un rato, volvemos dentro de un año o dos. Sí, pero el problema es que Schäuble parece tener la mentalidad de un abogado. Lo que dice es que ¿Quién es Schäuble? el ministro de Economía alemán, que se niega a romper el contrato y dice que si Grecia se ha comprometido a una cosa, entonces tiene que cumplirla. Pertenece al ala más derechista de los más derechistas de la Escuela de Chicago. Cuyo mayor exponente ha sido Milton Friedman. Exacto, pero incluso Milton Friedman se oponía al euro. Estos tipos son tan extremistas. Pero Friedman y sus amigos fueron los que llevaron al poder a Augusto Pinochet en Chile Sí, sí, y cometieron esos crímenes. ¿Usted cree que Schäuble tiene la misma mentalidad? peor aún. Peor. O sea, que el ministro de Economía alemán le dice a su homólogo griego, Yanis Varoufakis, o nos devuelven el dinero o los metemos en la mazmorra. Y lo más disparatado de todo es que el dinero no se lo quedaron los griegos, sino que se lo dieron a los bancos alemanes y franceses. Sí. ¿Qué porcentaje de la deuda griega que se ha generado durante esta crisis financiera corresponde a deuda privada que le ha sido transferida al Estado? Porque en Irlanda casi toda la deuda era deuda de los bancos que se trasladó al Estado. No mucha. Grecia ya tenía un problema con la deuda pública. Sí. El caso de Irlanda es distinto. La mayor parte de la deuda pública corresponde al traslado de deuda privada a las cuentas del Estado, que es algo que no se debería haber hecho jamás. No. Pero en Grecia la deuda pública ya era muy elevada cuando empezaron a ocultar su gasto militar con ayuda de Goldman Sachs. ¿Tienen posibilidad los acreedores de demandar a Goldman Sachs? ¿Podrían iniciar una batalla legal? Sí. Realizaron 13 transacciones ilegales con ayuda de Goldman Sachs. El caso es que hace años, antes de que su amigo Yanis Varoufakis fuera nombrado ministro de Economía, incluso antes de saber que tenía ninguna aspiración política, Que no las tenía. le hubiéramos preguntado de haberlo sabido. En fin, ¿usted cree que Grecia podría tener una divisa paralela, una especie de euro griego, sin salirse de la moneda común? ¿Sigue pareciéndole que es una buena idea? Sé que hay muchos grupos que están proponiendo divisas alternativas para que se puedan hacer transacciones con ellas, y es evidente que el sistema monetario está patas arriba. El índice de reducción de la deuda privada griega oscila en torno al 15% anual, lo que significa que el pago de esa deuda está extrayendo un montón de dinero de la economía, y la gente también está sacando sus depósitos fuera del país por miedo a... Algo como la libra de Bristol en el Reino Unido. Sí. Así sería el euro griego. Sí, y esa divisa podría utilizarse para pagar impuestos, como el impuesto sobre bienes inmuebles y cosas así. Incluso California ya hizo algo parecido, porque en Estados Unidos los estados pueden quebrar, dado que contraen deudas con el gobierno federal que luego tienen que pagar. Y hace unos años California estuvo a punto de irse a la quiebra. Lo que hicieron fue remunerar a los trabajadores y subcontratistas del Estado por medio de pagarés. Y la decisión la tomó Arnold Schwarzenegger, Sí, que no es precisamente la persona más de izquierdas que conozca. exacto. Y funcionó. California no quebró. Sí.
Lo que se consigue con eso es que se puedan hacer una serie de transacciones que, de no existir ese sistema, no se podrían realizar. De esa forma se genera una cierta actividad comercial que permite pagar parte de la deuda. Fue una decisión muy sensata. Incluso Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, a veces es el primero, a veces el segundo y a veces el tercero, aunque siempre está entre los más pudientes, dijo la semana pasada que Grecia tendría que abandonar el euro. Sí. Para evitar males mayores. Sí. Bueno, Warren Buffett nunca ha sido el más rico, aunque sí que ha estado entre las 3 o 4 personas más adineradas. Pero lo que sí sabe es que esto es dar gato por liebre y que no se puede comprar nada sin mirar dentro de la bolsa. El sistema financiero de Grecia es un auténtico caos, y eso justifica plenamente su salida del euro. El problema es que la gente lo quiere todo. Los griegos quieren seguir en el euro y al mismo tiempo acabar con la austeridad. Y eso son dos conceptos incompatibles. Una de las propuestas que ha hecho el gobierno griego ha sido utilizar el Banco de Inversión Europeo como vehículo para el gasto europeo a gran escala. La deuda pública de Grecia equivale aproximadamente al 150% del PBI, mientras que la de la deuda pública de la Unión Europea es del 1% o 2% del PBI global, que es insignificante. Vaya. O sea que todo el dinero se destina a financiar lo que ocurre en Bruselas. Así que sería muy posible expandir drásticamente el nivel de deuda pública sin saber cuál es la de Inglaterra o Estados Unidos y financiar con ella gran parte de la inversión. La deuda podría convertirse en un vehículo para la federalización de facto de Europa sin necesidad de unión política alguna. Ya veo, la federalización de facto de Europa. Eso beneficiaría a Frankfurt, en Alemania. Bueno, con eso aumentaría el déficit, pero eso no le importaría a nadie. Como dice una persona que conozco en Sydney, en California no saben cuál es el déficit de Dakota y a nadie le importa. Exacto. Porque el gobierno federal es el que maneja todas esas transacciones y transferencias financieras. Mire, nosotros somos de Nueva Inglaterra, que es conocida por pagar casi siempre más dinero al gobierno federal del que recibe de él. Y gran parte de ese dinero se envía a Alabama, Mississippi, Oklahoma y sitios así. Volviendo a Europa, la sensación que hay ahora es de que Alemania está optando por una postura más agresiva. Sí, muy agresiva y contraproducente. Es un caso típico en el que los medios para conseguir el objetivo pueden acabar con el objetivo en sí, que no es otro que la unificación de Europa. Y si Grecia se hunde, todas las entidades asociadas a su deuda y a su sistema bancario tendrán un serio problema. Incluidos los bancos franceses y alemanes. ¿No cree usted que lo que debería hacer Yanis Varoufakis a la hora de negociar es dejar que Grecia quiebre y avanzar a partir de ahí? Pero no quiere. ¿Y por qué no? Porque no quiere aceptar la política arriesgada de Sábado. ¿Por qué no? Porque... Mire, no se puede ir a un tiroteo con un cuchillo. Yanis, tiene usted una mujer muy guapa que sale preciosa en esas fotos en el jardín, con la maravillosa Acrópolis de fondo. Pero, amigo, no puede ir a un tiroteo con un cuchillo. En fin, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Es hora de despedir al profesor Steve King. Steve, muchas gracias por estar en el programa. Ha sido un placer, Max. Stacy, gracias también. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Adiós. Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Voy a utilizar una expresión a ver en qué les hace pensar. El descrédito de la economía o la economía desacreditada. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Quizá el profesor Steve King? Pues claro, el profesor King ha hecho pedazos todos los libros y manuales de universidad y aún así sigue trabajando en la universidad como profesor de economía. Que el Reino Unido tiene que devolverles a aquellos países que poseen activos aquí. En eso consiste la cuenta corriente, en añadir a la balanza comercial los flujos financieros derivados de la posesión de Por ejemplo, activos. hace poco, el gobierno británico vendió el servicio de correos, gran parte del cual ha ido a parar a las cuentas de pensiones alemanas. De forma que ahora, cuando un ciudadano británico envía una carta, parte del costo del sello va a parar directamente a Alemania, lo que contribuye al déficit de la cuenta corriente. Sí, en esencia, Estados Unidos también tiene un gran déficit. Steve, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. ¿Qué tal, Max? Bien, quiero saludar también a Stacey Herbert. Hola. Hola, un momento. ¿Cómo es que yo me he cambiado de ropa y ustedes no? Bueno, tampoco pasa nada. Hay un programa a la hora del desayuno en el que el copresentador llevó puesto el mismo traje un año entero, 365 días seguidos, y nadie se dio cuenta.
Sí, sí. Pues yo el chaleco este que llevo puesto pienso ponerlo a la venta en eBay y sacar 500 o 600 libras por él. Tiene que enseñar la parte de detrás, Max, con las calaveras y las tibias. Sí, con las calaveras. Algunos pensarán que es un símbolo de los Illuminati, pero El dinero que pidió prestado el país al resto del mundo ascendió hasta el 5,5% del PBI, el mayor déficit anual jamás registrado desde que se empezara a hacer este cálculo en 1948. ¿Por qué supone un problema tener déficit en la cuenta corriente? Porque saca dinero de la economía. ¿qué es el déficit de la cuenta corriente? Denos la definición, por favor. De todos los bienes y servicios que utilizamos, algunos los importamos y otros los exportamos. Ahí es donde se mide el déficit comercial. Pero a esto hay que añadirle los flujos financieros en los que se incluyen los ingresos procedentes de los activos que tiene el Reino Unido fuera de su país y también los ingresos. Pero en realidad no es más que una referencia al movimiento del rock punk, al que pertenece mi sastre del Soho, Sir Tom Baker. Sir Tom Baker. Sir Tom Baker. Y ya que hablamos de los Illuminati, creo que es un buen momento para que analicemos una noticia que nos llega sobre la City de Londres. Todo el mundo dice que la economía británica crece. De hecho, supuestamente es la que más crece de todo el G7. Ahora bien, en el otro lado de la ecuación está la deuda, a la que ahora se le ha unido la cuenta corriente. La riqueza, la mayor exportación del Reino Unido. Vamos a ver el siguiente tuit de Duncan Weldon. El año pasado, el déficit de la cuenta corriente del Reino Unido